Este 19 de febrero del 2026 fue un hito importante para la Fundación Caminantes Sin Fronteras, donde vivimos un momento trascendental para nuestra institución y para el cantón. En la ciudad de Atuntaqui suscribimos el convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Fundación Caminantes Sin Fronteras. Este convenio consiste en la ejecución del proyecto Caminata Arrieros por Siempre, Deporte, Recreación y Salud. Una iniciativa que nace desde nuestra fundación como una propuesta de vinculación social en el marco de los 88 años de cantonización de Antonio Ante y el fortalecimiento de una tradición que lleva más de 20 años rindiendo homenaje a los arrieros que marcan historia económica y social del cantón. Primero, conocimiento, análisis y autorización al señor alcalde de la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Fundación Caminantes Sin Fronteras para la ejecución del proyecto Caminata Arrieros por Siempre, Deporte, Recreación y Salud. Es la firma de un convenio de cooperación interinstitucional. El objetivo es ejecutar la caminata Arrieros por Siempre, un evento clave para la agenda deportiva del cantón. Identidad histórica: el evento conmemora los 88 años de aniversario de vida política de Antonio Ante. Rescata la historia de la arriería, una actividad comercial fundamental para el desarrollo económico del norte del país antes de 1924 y la fábrica Imbabur. Importancia estratégica: la salud integral, reduce riesgos cardiovasculares y mejora la autoestima a través de la actividad física, recreativa. Cohesión social: un espacio de integración familiar y comunitaria, fortaleciendo la autoconfianza en jóvenes. Identidad cultural: más que deporte, es una representación de la identidad anteña y la conservación de tradiciones. El evento será el domingo 1 de marzo. El saludo cordial a los señores miembros del Consejo Municipal, a la ingeniera representante de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y al público presente y a la ciudadanía anteña que sigue la transmisión. En efecto, señor alcalde, una vez que se ha consolidado toda la documentación de carácter técnico y administrativo, contando con la certificación presupuestaria, que es el elemento habilitante, conforme lo señala el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es importante indicar que, en función de lo que ha determinado y explicado hace un momento la Dirección de Desarrollo Económico, el proceso trata de una cooperación interinstitucional, precisamente para desarrollar el proyecto de la Caminata Arrieros por Siempre de esta jornada 2026. En ese contexto, dentro del análisis técnico-jurídico, se ha verificado que esta propuesta encaja en lo que determina el artículo 54 y 55 del COTAD respecto de la promoción de lo social, cultural y deportivo. A su consideración el proyecto para la ejecución de la carrera Arrieros por Siempre, que creo que es una tradición acá en el cantón. Y señor alcalde, compañeros concejales, vicealcaldesa y todo el personal, magíster Karina Cortés, que está en representación de la fundación, que tengan todo el éxito necesario, porque el éxito de la organización también hace ver que todas las actividades vayan saliendo de manera muy propositiva. Y de hecho esta es una actividad histórica, tradicional en nuestro cantón, y hay que dar todo el apoyo correspondiente para que salga de la mejor manera. En consecuencia, señor alcalde, el Consejo Municipal resuelve por mayoría absoluta aprobar el convenio y autorizar al señor alcalde la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Fundación Caminantes Sin Fronteras para la ejecución del proyecto Caminata Arrieros por Siempre, Deporte, Recreación y Salud. Resolución que se adopta de conformidad con el artículo 7, literales A, D y T del artículo 57 y literal N del artículo 60 del COTAD. Seguimos caminando sin fronteras. Hoy reafirmamos nuestra misión institucional: generar procesos que integren cultura, territorio y participación ciudadana. Este convenio tiene una vigencia de 45 días y representa un paso concreto hacia una gestión articulada entre sociedad civil y gobierno local. Agradecemos al GAD municipal de Antonio Ante por confiar en nuestra propuesta y por sumar esfuerzos en beneficio de la colectividad anteña.
Desde la Fundación Caminantes Sin Fronteras seguimos trabajando con compromiso, transparencia y visión de futuro, porque caminar también es conservar, porque caminar también es identidad.